Nunca he sido el tipo de hombre que cree en cosas sobrenaturales. Toda mi vida, desde que entré al ejército, he vivido bajo la lógica de que lo que no ves no existe. Sin embargo, hay noches como esta en las que, aunque trato de convencerme de que todo fue un mal sueño, no puedo dejar de sentir un frío que me recorre los huesos al recordar lo que ocurrió en esa base en Chiapas. Todo empezó una noche tranquila, durante una guardia nocturna. Era mi tercera semana en aquella base improvisada, cerca de una comunidad que parecía estar en medio de la nada. Para ser sincero, estaba harto del calor sofocante y de las lluvias constantes que nunca cesaban. Había pasado el día revisando equipo, preparando la comida en la pequeña cocina comunitaria y charlando con los compañeros. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente, aunque no le di importancia en ese momento. La base era pequeña. Éramos poco más de una docena de hombres, cada uno con sus historias y traumas, pero también con un sentido del humor que nos mantenía vivos, literalmente. Había perdido la cuenta de cuántas veces las risas en los dormitorios nos sacaban de la rutina. Pero esa noche no hubo risas, no hubo bromas. Desde el atardecer, el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible nos vigilara. El primer turno de guardia me tocó a mí, junto con Morales, un soldado joven pero con un sentido del humor tan negro que hasta los más serios se reían con sus ocurrencias. Era pasada la medianoche cuando empezamos a escuchar algo extraño, un lamento que venía desde el fondo de la base. Al principio, pensamos que era una de las mujeres de la comunidad cercana, tal vez alguien que se había perdido o necesitaba ayuda. ¿Oíste eso?, preguntó Morales apagando su cigarro en la tierra húmeda. Sí, pero no es nada, seguro es el viento, le respondí, intentando no sonar nervioso. El sonido se repitió, esta vez más cerca, un lamento prolongado que helaba la sangre. Se escuchaba como el llanto de una mujer, desgarrador y lleno de sufrimiento. Miré a Morales, y él me devolvió la mirada con los ojos bien abiertos. Eso no es el viento, compadre. Tomé mi rifle más por instinto que por necesidad y decidimos investigar. Caminamos hacia el origen del sonido que parecía venir de uno de los dormitorios al final del pasillo. La base estaba casi a oscuras, iluminada solo por una tenue luz amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. A medida que nos acercábamos, el lamento se hacía más claro, más real. Era como si alguien estuviera en un dolor insoportable. Llegamos a la puerta del dormitorio donde se escuchaba el ruido. Se trataba de la habitación que había pertenecido a Ramírez, un compañero que había muerto semanas atrás en un accidente, mientras se realizaba una operación nocturna en la selva. Su ausencia todavía se sentía, especialmente porque su cama y sus cosas seguían ahí, intactas, como si nadie se atreviera a tocar lo que le pertenecía. ¿Por qué vendría de ahí?, preguntó Morales en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Le hice un gesto para que guardara silencio y, con cuidado, abrí la puerta. La habitación estaba vacía, pero el aire era denso, como si algo invisible nos presionara el pecho. El lamento se había detenido en cuanto entramos, dejando un silencio aún más aterrador. «No hay nada aquí», dije, aunque mi voz no sonaba tan firme como me hubiera gustado. Morales asintió, pero no dejó de mirar alrededor, con el rostro pálido y una mano firme sobre su rifle. Decidimos cerrar la puerta y regresar a nuestra posición de guardia. Sin embargo, el lamento volvió, esta vez más fuerte y prolongado, justo cuando nos alejábamos. Era imposible no sentir cómo el sonido calaba hasta el alma. Al día siguiente, el incidente se convirtió en el tema de conversación entre los compañeros. Algunos se reían diciendo que seguramente habíamos escuchado a algún animal o a una mujer borracha de las comunidades cercanas. Pero otros, los más viejos, parecían inquietos. «Eso no es cualquier cosa. Ese tipo de llanto es mala señal», dijo un sargento con más de 20 años de servicio. Traté de no darle importancia, pero algo en mi interior sabía que aquello no era normal. Las noches siguientes, el lamento continuó, siempre alrededor de la misma hora y siempre en el dormitorio de Ramírez. Nadie quería hacer guardia cerca de esa zona, y algunos incluso empezaron a rezar antes de dormir. Una noche, cuando todos parecíamos resignados a convivir con aquel extraño fenómeno, la situación escaló. Yo estaba terminando de limpiar mi rifle cuando uno de los soldados, un joven de Veracruz llamado Pérez, entró corriendo al comedor, pálido y temblando. «La vi, juro que la vi», gritó, con la respiración entrecortada.
Todos lo rodeamos, intentando calmarlo para que explicara qué había sucedido. Según él, había salido a fumar cerca del dormitorio de Ramírez cuando vio una figura de una mujer vestida de blanco parada frente a la puerta. Decía que no tenía rostro, solo una sombra oscura, donde debían estar sus ojos. Se quedó mirándome, y luego se desvaneció, dijo Pérez, con los ojos llenos de lágrimas. La incredulidad se mezcló con el miedo entre los presentes. Algunos intentaron minimizarlo, pero otros, especialmente los que habían estado escuchando los lamentos, sabían que algo estaba pasando. Esa misma noche, decidí quedarme despierto, para ver si podía averiguar qué estaba ocurriendo. No soy un hombre especialmente valiente, pero no podía soportar la idea de que aquello se quedara sin explicación. A las 2 de la madrugada, los lamentos comenzaron de nuevo. Esta vez, no eran solo un eco lejano, parecían estar justo afuera de mi dormitorio. Tomé mi linterna y salí, tratando de mantener la calma. Caminé hacia el pasillo y para mi horror vi la puerta del dormitorio de Ramírez abierta de par en par. Una figura blanca, etérea, se movía dentro. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Sentí cómo el frío invadía mi cuerpo, paralizándome. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura se detuvo y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Luego, en un tono bajo y doloroso, escuché una sola palabra que nunca olvidaré. Regresa. Y luego desapareció. No sé cómo logré moverme después de aquello, pero cuando finalmente lo hice, corrí a despertar a los demás. Nadie dudó de mi historia. Esa fue la última noche que escuchamos los lamentos, pero el recuerdo de aquella figura nunca nos dejó. Al día siguiente, trasladaron nuestras operaciones a otra base, y nadie habló del tema de nuevo. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo escuchar ese lamento en mi mente. No sé qué quería esa mujer ni por qué su presencia estaba ligada al dormitorio de Ramírez. Pero una cosa es segura. En el ejército aprendí que hay cosas que no tienen explicación, y no siempre podemos enfrentarlas con armas. Era una operación sencilla, según nos dijeron. Nada que no hubiéramos hecho antes. Un trabajo rutinario. Nos aseguró el teniente antes de embarcarnos en aquella pesadilla. Nunca había cuestionado órdenes, pero ahora, mirando atrás, desearía haberme atrevido. Era un día caluroso cuando llegamos al rancho abandonado en Tabasco. La misión era patrullar la zona y verificar reportes de actividades sospechosas relacionadas con un grupo armado que, según inteligencia, usaba esos campos como ruta de tráfico. Éramos 5 en total, un equipo pequeño pero experimentado. El teniente lideraba, seguido por el cabo y 3 soldados, entre ellos yo. El rancho estaba en ruinas, un lugar olvidado por el tiempo. La maleza había reclamado las viejas construcciones, y los campos, que alguna vez fueron sembradíos, estaban plagados de hierbas altas y espinas. En el centro del terreno, como si lo cuidara, se alzaba un espantapájaros. Al principio no le presté mucha atención. Estaba hecho de trapos viejos y tenía un sombrero militar desgastado. Alguien con sentido del humor, pensé. Esas cosas no las pones por diversión, murmuró el cabo señalando al espantapájaros. Su voz tenía un tono nervioso, poco habitual en él. Nadie respondió, pero todos lo miramos de reojo mientras instalábamos el campamento. La primera noche pasó sin problemas, salvo por un silencio inquietante que parecía envolver el lugar. No había grillos ni aves nocturnas, solo el susurro del viento moviendo la hierba. El teniente lo achacó al aislamiento del lugar. Relájense, muchachos, mañana terminamos aquí y volvemos a la base. A la mañana siguiente algo cambió. Mientras desayunábamos unas raciones frías, uno de los compañeros señaló al espantapájaros. ¿No estaba más lejos ayer? Su comentario arrancó risas nerviosas del grupo, pero al mirarlo no pude evitar notar que, efectivamente, parecía estar más cerca del campamento. Seguro fue el viento, dijo el teniente, pero su tono no era tan seguro. Decidimos no hablar más del tema, pero durante las patrullas del día no podía quitarme la imagen de la figura inerte de la cabeza. Cada vez que lo miraba sentía que me observaba, aunque sabía que eso era imposible. Esa noche, la situación empeoró. Mientras montábamos guardia, escuchamos ruidos extraños, como pasos entre la maleza,
Cada vez que iluminábamos el lugar con nuestras linternas, no encontrábamos nada. Deben ser animales, dijo el teniente, aunque su voz temblaba. Pero cuando llegó el amanecer, el espantapájaros estaba aún más cerca. Esta vez, no había forma de ignorarlo. Estaba a pocos metros del campamento, inclinado hacia adelante, como si nos estuviera estudiando. El cabo, que ya estaba al borde de los nervios, propuso quemarlo. Sea lo que sea, no es normal. Esto tiene algo malo, dijo. El teniente se negó. No estamos aquí para jugar con supersticiones. Ahora cálmate y haz tu trabajo. Le respondió con un tono severo. Pero todos estábamos inquietos. Durante la patrulla de ese día, encontramos algo que empeoró las cosas. Cerca del límite del rancho, hallamos restos de una fogata reciente y varios objetos esparcidos. Botas, mochilas y un casco militar oxidado. No había señales de lucha ni cuerpos, pero la escena era desconcertante. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó uno de los compañeros. Nadie respondió. El teniente ordenó que regresáramos al campamento. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Los ruidos volvieron, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestras tiendas. El cabo finalmente perdió la paciencia y salió con su rifle. «¡Ya basta! ¿Quién está ahí?», gritó. Cuando iluminó con su linterna no encontró nada, salvo el espantapájaros. Ahora estaba justo en el borde del campamento, más cerca que nunca. Fue esa noche cuando entendimos que algo no estaba bien. Alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los compañeros empezó a gritar. Salimos corriendo de las tiendas y lo encontramos temblando, apuntando hacia el espantapájaros. «Se movió. Lo vi moverse», repetía una y otra vez. El teniente intentó calmarlo, pero todos sabíamos que había algo raro en esa cosa. El cabo, sin esperar órdenes, encendió un fósforo y lo lanzó al espantapájaros, que rápidamente comenzó a arder. Por un momento sentimos alivio. Sin embargo, cuando las llamas consumieron los trapos, revelaron algo espantoso. Dentro de la estructura había huesos humanos. El horror se apoderó de nosotros. «Esto no puede ser real», murmuró uno de los compañeros. El teniente, intentando mantener la calma, ordenó que nos retiráramos del campamento y esperáramos refuerzos. Pero antes de que pudiéramos movernos, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los compañeros cayó al suelo, agarrándose el cuello como si algo invisible lo estrangulara. Disparamos hacia la oscuridad, pero no vimos nada. Solo el viento seguía soplando, frío y cruel. Al amanecer solo quedábamos 3. El cabo había desaparecido durante la noche, y los otros 2 estábamos al borde de la histeria. Decidimos abandonar el rancho y regresar a la base, dejando atrás todo nuestro equipo. Mientras corríamos por los campos, pude sentir que algo nos seguía, algo que no era humano. Cuando finalmente llegamos a la base y contamos nuestra historia, nadie nos creyó. Nos enviaron a sesiones con psicólogos que atribuyeron todo a estrés postraumático. Pero yo sé la verdad. Sé que lo que vimos en ese rancho no era de este mundo. Desde entonces no he vuelto a Tabasco, pero hay noches en las que siento su presencia, como si el espantapájaros me hubiera seguido. Y cuando cierro los ojos, lo veo, más cerca, siempre más cerca. Siempre supe que mi vida no sería fácil. Nací en un pequeño pueblo del sur de México, rodeado de montañas y un calor sofocante que parecía pegarse a la piel como una maldición. Mis primeros recuerdos son de las madrugadas, ayudando a mi padre en el campo, mientras él hablaba de honor y sacrificio. Decía que los hombres de verdad protegían lo suyo, incluso si eso significaba entregarlo todo. Esas palabras se quedaron conmigo cuando cumplí la mayoría de edad. No había muchas opciones en mi pueblo, así que me enlisté en el ejército buscando algo más que el polvo de los caminos. Y encontré lo que buscaba: disciplina, hermandad y un propósito. Pero también descubrí que el mundo es mucho más oscuro de lo que uno imagina. Era un operativo como cualquier otro, o al menos eso creíamos al principio. Nuestro escuadrón, compuesto por 7 hombres, tenía la tarea de patrullar una región selvática en la frontera con Guatemala. Había reportes de actividades sospechosas, tráfico de armas, contrabando, lo de siempre. Partimos de madrugada desde una pequeña base improvisada, con la promesa de regresar en 3 días. El camino era complicado.
La selva parecía viva, respiraba a través de su humedad densa, y el constante sonido de insectos y aves que nunca dejaban de chillar. Teníamos que caminar en fila india, atentos al menor ruido. El suelo era traicionero, con raíces ocultas bajo las hojas y lodo que se pegaba a nuestras botas como si quisiera retenernos. Esa noche acampamos cerca de un río, al lado de una formación rocosa que nos daba algo de cobertura. El sargento, un hombre curtido en años de servicio, nos ordenó turnarnos para hacer guardia. Me tocó la última ronda justo antes del amanecer. Fue durante esa guardia cuando vi la primera cruz. Estaba sentado en un tronco, revisando mi arma para mantenerme despierto, cuando algo llamó mi atención. A unos 20 metros entre la maleza, algo blanco reflejaba la luz de la luna. Me levanté con cuidado, apuntando mi rifle hacia el objeto. Mis pasos eran cautelosos. El crujir de las hojas bajo mis botas parecía ensordecedor en la quietud de la madrugada. Cuando llegué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una cruz de madera, enterrada en el suelo. Pero no era una cruz cualquiera. Sobre la madera, en letras burdas, estaba grabado mi nombre completo. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que veía. Revisé los alrededores, pero no había señales de nadie más. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Qué haces aquí? La voz del sargento me sobresaltó. Giré rápidamente, apuntándole sin querer. Lo siento, mi sargento, respondí bajando el arma. Hay algo que necesita ver. Lo llevé hasta la cruz. Su expresión, siempre imperturbable, cambió. Frunció el ceño. Luego miró a su alrededor como si esperara que algo o alguien apareciera. Despierta a los demás, ordenó. Quiero saber si hay más, y la sabía. Cuando revisamos los alrededores, encontramos 6 cruces más, cada una con el nombre de un miembro del escuadrón. Todas estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera planeado ese macabro descubrimiento. La 7ª cruz, sin embargo, estaba vacía. Esto es una advertencia, dijo el sargento, su voz tensa. Tenemos que movernos. Nadie discutió. Recogimos nuestras cosas y nos internamos más en la selva siguiendo el curso del río. Pero algo había cambiado. La camaradería que solía unirnos se había convertido en desconfianza. Cada crujido en la maleza nos hacía saltar. Sentíamos que algo, o alguien, nos observaba. ¿Qué clase de enfermo hace esto?, murmuró uno de los muchachos, mirando nervioso a su alrededor. No lo sé, pero más vale que no lo encontremos, respondió otro. La selva parecía volverse más hostil a medida que avanzábamos. El aire se volvía más denso, y los sonidos habituales comenzaron a desaparecer. Incluso las aves parecían haberse ido, dejando un silencio que resultaba más perturbador que cualquier ruido. Esa noche acampamos en una pequeña colina. El sargento nos ordenó mantener el fuego bajo y evitar hacer ruido. Nadie discutió, pero era evidente que todos estábamos al borde del pánico. A medianoche, durante la guardia de uno de los chicos, ocurrió. Un grito desgarrador nos despertó a todos. Corrimos hacia donde estaba, pero no lo encontramos. Solo quedaba su rifle, abandonado en el suelo. ¡Busquen!, ordenó el sargento, pero en vano. Lo llamamos, revisamos cada rincón, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando alguien lo encontró. Otra cruz, con su nombre grabado. Pero esta vez no estaba vacía. Bajo su nombre, había una fecha. La de esa misma noche. El miedo se apoderó de nosotros. El sargento trató de mantener el control, pero incluso él parecía dudar. Decidió que debíamos seguir adelante, alejarnos lo más posible de aquel lugar. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Uno por uno, mis compañeros desaparecían. Siempre ocurría durante la noche, siempre acompañados por esos gritos que helaban la sangre, y cada vez, al amanecer, encontrábamos una nueva cruz con un nombre y una fecha. El ambiente era insoportable. Nadie hablaba, nadie dormía. El único sonido era el de nuestras botas pisando el lodo, y el constante golpeteo de nuestros corazones. Un día, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, vimos algo que nos hizo detenernos. Frente a nosotros, colgando de los árboles, estaban los cuerpos de 2 de nuestros compañeros. Sus rostros estaban congelados en una expresión de terror absoluto. «Esto no es humano», dijo uno de los muchachos temblando. «Tenemos que salir de aquí». Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegamos al tercer día solo quedábamos el sargento y yo. Estábamos exhaustos,
deshidratados y completamente aterrorizados. Decidimos que lo mejor era regresar por donde habíamos venido, aunque significara enfrentar nuevamente las cruces y los cuerpos. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, escuché un ruido. Era un susurro, apenas perceptible, pero lo suficiente para hacerme saltar. Desperté al sargento, pero antes de que pudiera decirle algo lo arrastró hacia la oscuridad. Corrí tras él, gritando su nombre, pero solo encontré su cruz, recién clavada en el suelo. La última cruz. Y entonces entendí. La última cruz nunca estuvo vacía. Era para mí. Logré salir de la selva, aunque nunca supe cómo. Cuando llegué a la base, nadie me creyó. Dijeron que había perdido la cabeza, que todo era producto de la fatiga y el estrés. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Y cada noche cuando cierro los ojos veo esa última cruz. Siento que me está esperando. Cuando nos destacaron a la selva de Chiapas, nunca imaginé lo que viviríamos allí. Para muchos de mis compañeros y para mí, las misiones eran parte del deber, del honor de vestir el uniforme. Pero aquella vez fue diferente. Estoy aquí, con un par de tragos encima, intentando poner en palabras algo que todavía me despierta por las noches, con el sudor corriéndome por la frente. No era nuevo en el servicio, llevaba años en las filas. Había pasado por combates, operativos antinarco, patrullajes interminables y noches frías bajo las estrellas. Me gustaba mi trabajo, aunque implicara días lejos de mi familia, lejos del hogar. Me había acostumbrado al peligro y al silencio de los montes, pero lo que vi esa noche en la espesura de Chiapas me hizo cuestionar todo lo que sé sobre el mundo. Nuestra misión parecía sencilla: patrullar la frontera selvática en busca de grupos armados. Éramos un grupo pequeño, no más de media docena, perfectamente entrenados. El jefe de la unidad, un hombre curtido por la experiencia, nos advirtió que aquella zona no solo era peligrosa por los criminales, sino por la misma selva. Respétenla, nos dijo con una seriedad que no le conocía. No estamos solos aquí. Al principio no le dimos importancia. Los soldados jóvenes solemos burlarnos de las advertencias de los veteranos, pero aquella noche todo cambió. Era el 5.º día de patrullaje y la humedad ya nos tenía hartos. Los insectos parecían ensañarse con nosotros y el cielo estaba cubierto por nubes negras que anunciaban tormenta. Decidimos acampar cerca de un pequeño claro. El aire estaba cargado, como si la selva misma respirara con dificultad. De pronto, escuchamos pasos entre la maleza. Alguien se acercaba, tambaleándose. Por reflejo, todos nos pusimos en posición, apuntando nuestras armas hacia el sonido. De entre los árboles emergió un hombre. Su ropa estaba hecha jirones, y sus pasos eran lentos, pesados. «¡Alto ahí!», le grité, levantando una mano para señalarle que no se acercara más. Mis compañeros permanecieron en silencio, tensos. El hombre levantó las manos, como si quisiera mostrarnos que no llevaba armas. «Necesito ayuda», dijo con una voz débil, apenas un susurro. Me acerqué un par de pasos, sin bajar el arma. Había algo extraño en él. Su rostro estaba cubierto por una sombra que no debería estar allí. Era como si la luz de nuestras linternas no pudiera alcanzarlo. «¿Qué le pasa en la cara?», murmuró uno de mis compañeros. Fue entonces cuando lo vi claramente. No tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma gigante. Di un paso atrás, sintiendo un frío recorrerme la espalda. «¿Qué demonios es esto?», exclamó uno de los soldados, apretando el gatillo de su rifle sin disparar. El hombre, o lo que fuera, inclinó la cabeza. Parecía observarnos, aunque no tenía ojos. «Ayúdenme», repitió. Su voz no salió de su boca inexistente. Resonó directamente en nuestras cabezas, como un pensamiento ajeno. En ese momento, un estruendo rompió el silencio. Uno de los nuestros, el más joven del grupo, disparó. La bala atravesó el cuerpo del hombre sin rostro, pero no hubo sangre, ni un movimiento de dolor. El ser se tambaleó, pero no cayó. Y entonces, desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí. «¿Qué carajos fue eso?», gritó alguien detrás de mí. La radio comenzó a emitir un ruido estático, interrumpiendo cualquier posibilidad de comunicación con la base. El soldado que disparó
Un muchacho que apenas llevaba un par de meses en la unidad comenzó a gritar. Cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Decía que no podía sacarse de la mente la voz del hombre, que seguía pidiéndole ayuda una y otra vez. La tormenta que había amenazado con llegar finalmente lo hizo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, haciendo que todo a nuestro alrededor se volviera más oscuro y más denso. Sentí que la selva nos estaba cerrando el paso, como si las ramas de los árboles crecieran más rápido, acercándose a nosotros. «Tenemos que movernos», dijo el jefe, pero incluso él parecía inseguro. El soldado joven, el que había disparado, seguía gritando. Sus ojos estaban en blanco y su piel comenzaba a tornarse pálida, como si la vida se le escapara. Intentamos cargarlo, pero era como si un peso invisible lo anclara al suelo. De pronto, levantó la cabeza, y aunque su rostro era el mismo, sus ojos ya no estaban allí. Nos observaba con esa cara vacía, idéntica a la del hombre sin rostro. Me congelé al verlo. «Corran», murmuró el jefe. «Dejamos al soldado allí». Fue cruel, lo sé, pero en ese momento era él o nosotros. La selva parecía moverse con nosotros, susurrándonos cosas que no entendíamos. Escuchábamos pasos por todas partes, pero nunca veíamos a nadie. El jefe nos llevó por un camino improvisado, alejándonos del lugar del encuentro. La lluvia no cedía, y nuestras botas se hundían en el lodo. A cada paso sentía que algo nos observaba desde las sombras. En algún momento, uno de los soldados que iba detrás de mí gritó. Cuando volteé, no estaba. En su lugar solo había un charco de agua oscura y un rifle abandonado. No hubo rastro de lucha, ni sangre. Simplemente desapareció. «No se separen», gritó el jefe, pero para entonces todos estábamos al borde del pánico. Llegamos a un claro en la selva, un espacio donde la lluvia parecía caer más fuerte. Allí estaba el hombre sin rostro, esperándonos. Había algo distinto en él ahora. Su cuerpo parecía más definido, más real, pero su rostro seguía siendo una superficie vacía. «¿Por qué huyen?», dijo, y su voz resonó en nuestras cabezas nuevamente. «¿Qué quieres de nosotros?», le grité al borde del colapso. El hombre se quedó en silencio. Lentamente levantó una mano y señaló hacia la selva. «Este es mi lugar, no debieron entrar». El jefe, en un acto de valentía o desesperación, levantó su arma y disparó directamente al centro del cuerpo del hombre. Pero el disparo atravesó el aire vacío. El hombre comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, escuchamos sus últimas palabras. «Ya son míos». De los que entramos en la selva aquella noche, solo regresamos 3. Nunca hablamos de lo que vimos, ni de los compañeros que perdimos. La base nos interrogó, pero nuestras respuestas fueron vagas. Nadie hubiera creído la verdad. A veces, en las noches más oscuras, siento que algo me observa. Escucho pasos detrás de mí, incluso cuando estoy solo. Y cuando cierro los ojos, veo esa cara vacía, esa ausencia que me carcome desde adentro. La selva no nos dejó ir realmente. Algo de nosotros se quedó allí, con el hombre sin rostro. O tal vez, él se quedó con nosotros. La primera vez que experimenté el olor de la muerte fue una noche cualquiera en la profundidad de la selva chiapaneca. No era mi primera misión en ese tipo de terreno, pero algo en este despliegue se sentía diferente, como si la selva misma rechazara nuestra presencia. No era un novato en el ejército. A lo largo de los años había aprendido que en las operaciones no hay espacio para los errores ni para el miedo. Pero, ¿cómo preparas a un hombre para enfrentar lo desconocido, aquello que desafía toda lógica? Me enviaron con un pequeño destacamento, éramos 6 en total. Nos desplegaron para rastrear y desmantelar una supuesta ruta de contrabando que, según la inteligencia, estaba siendo utilizada por un grupo criminal. La selva era espesa, húmeda y por la noche parecía viva. El crujir de las hojas, los chillidos lejanos de los animales y la humedad que se pegaba a la piel nos acompañaron desde el momento en que pisamos aquel lugar. Al principio, todo parecía tranquilo. Montamos un campamento improvisado en una pequeña planicie rodeada por árboles altos que parecían tocar el cielo. Era un lugar estratégico, cercano al río y con buena visibilidad. Sin embargo, desde la primera noche, algo andaba mal. Fue mientras montaba guardia.
Las horas pasaban lento, y lo único que escuchaba era el murmullo del río mezclado con los ruidos típicos de la selva. Pero entonces llegó un hedor, un aroma penetrante que me hizo contener la respiración. Era una mezcla entre carne podrida y algo ácido, como si la tierra misma exhalara su descomposición. ¿Hueles eso?, le pregunté al compañero que me relevaba. Él se detuvo en seco y arrugó la nariz. ¿Qué demonios?, fue lo único que dijo antes de alejarse un poco, como buscando el origen del olor. Pero no encontramos nada. Decidimos no alarmar al resto y lo dejamos pasar como algo típico del lugar. A la mañana siguiente, mientras revisábamos el perímetro, alguien encontró las marcas. Eran extrañas, como garabatos trazados en la tierra blanda. No eran huellas humanas ni de animal. Parecían símbolos, figuras torcidas que daban vueltas sobre sí mismas. El soldado que las descubrió, un muchacho del norte, me miró con el rostro pálido. «Jefe, esto no es normal. ¿Quién haría algo así en medio de la selva?» «Probablemente sean rastros de los contrabandistas», le respondí, aunque yo mismo no estaba convencido. Era mejor mantener la calma y evitar que el miedo se propagara. Pero esa noche, el olor regresó. Esta vez era más fuerte, como si se infiltrara en la piel y se quedara ahí. Y no estábamos solos. Durante mi turno de guardia, juraría que vi una figura moviéndose entre los árboles. Alta, delgada, y con movimientos torpes, como si estuviera arrastrando los pies. Avisé al resto y revisamos el perímetro, pero no encontramos nada. «¿Seguro que viste algo?», me preguntó el más veterano del grupo. Su tono no era de incredulidad, sino de preocupación. «Sí, estoy seguro. Algo o alguien está vigilándonos». A medida que avanzaban los días, el ambiente se volvía más pesado. Cada noche encontrábamos más marcas en el suelo, y el hedor se hacía casi insoportable. Uno de los compañeros, un tipo grande y fuerte que siempre hacía bromas para aliviar la tensión, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba voces, aunque juraba que no eran humanas. «Parecen susurros, pero no lo son», dijo una noche mientras se me acercaba. «Es como si la selva estuviera hablando, ¿me entiendes? No me estoy volviendo loco, lo juro». Intenté calmarlo, pero no era fácil. Yo mismo había comenzado a escuchar cosas, sonidos que parecían provenir de entre los árboles, como un lamento bajo y constante. Pero no podía admitirlo. Como líder, mi deber era mantener la compostura. Una tarde, mientras explorábamos el área en busca de señales de los contrabandistas, encontramos algo que nos dejó helados: un altar improvisado en medio de la selva. Estaba hecho de ramas y huesos, con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. En el centro había una figura tallada en madera, grotesca y deformada. Todos nos miramos en silencio sin saber qué decir. «No es obra de los contrabandistas», dijo uno de los soldados. «Esto es algo más». Decidí que debíamos desmontar el altar y seguir con nuestra misión. Pero en cuanto lo hicimos, el hedor se intensificó, como si hubiéramos despertado algo. Esa noche, las cosas se salieron de control. El primer grito nos despertó a todos. Era el compañero que decía escuchar voces. Lo encontramos fuera del campamento, agachado y temblando, mientras miraba algo en el suelo. Cuando nos acercamos, vimos que estaba cubierto de sangre, pero no tenía ninguna herida. La sangre no era suya. «Estaba aquí, lo vi, estaba aquí», gritaba mientras señalaba frenéticamente hacia la oscuridad, pero no había nada. Intentamos calmarlo y llevarlo de vuelta al campamento, pero se resistía. Decía que si regresaba, ellos lo encontrarían. Finalmente logramos controlarlo, pero esa noche nadie durmió. Fue cerca del amanecer cuando escuchamos los pasos. Eran lentos, pesados, y parecían rodear el campamento. Nos preparamos para un enfrentamiento, pensando que eran los contrabandistas, pero nunca apareció nadie. Solo escuchábamos los pasos y, de vez en cuando, un crujido entre los árboles. Cuando finalmente salió el sol, encontramos más marcas en el suelo, esta vez más cercanas a nuestras tiendas. Y en el centro del campamento, alguien había dejado una figura tallada similar a la que encontramos en el altar, pero esta vez estaba cubierta de una sustancia pegajosa y oscura. Al quinto día, el miedo ya había hecho mella en todos nosotros. Decidí que debíamos retirarnos y reportar lo sucedido, pero la selva parecía no querer dejarnos ir. Nos perdimos, a pesar de tener mapas y brújulas.
Los caminos que habíamos tomado antes ahora estaban bloqueados por árboles caídos o simplemente desaparecían. Uno a uno comenzamos a desmoronarnos. El soldado más joven desapareció durante una tormenta nocturna. Salimos a buscarlo al amanecer, pero solo encontramos su rifle y un charco de sangre fresca. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que significaba. El compañero que había escuchado voces también sucumbió. Una noche simplemente no despertó. Su rostro tenía una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Para cuando finalmente encontramos un camino de regreso, solo quedábamos 3. Apenas hablábamos, y el hedor seguía persiguiéndonos. Cuando finalmente salimos de la selva, no dijimos nada. En el informe mencionamos que la misión había sido abortada por condiciones adversas. Pero nunca hablamos del altar, las marcas, ni del olor. Nadie nos habría creído. A veces, en las noches tranquilas, todavía puedo olerlo. Ese hedor penetrante que anuncia la muerte. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación colectiva, sé que no lo fue. Porque cada vez que cierro los ojos, veo esas marcas en la tierra y escucho esos pasos que nunca se detienen. En la selva, algo nos observaba, y sé que aún lo hace. No hay forma de que se haya ido solo. La tienda estaba cerrada desde dentro. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como un eco interminable. Si cierro los ojos, puedo escuchar la respiración de mis compañeros, sentir el frío húmedo de la selva chiapaneca y, sobre todo, recordar el vacío indescriptible que nos dejó su desaparición. Lo que voy a contar sucedió hace años, pero parece que fue ayer. Nunca pude olvidarlo, y quizás nunca lo haga. Cuando me enlisté en el ejército, no esperaba mucho más que disciplina, órdenes y algo de camaradería. Yo venía de un pueblo pequeño en el norte, donde el tiempo parecía avanzar más lento que en el resto del mundo. Mis padres trabajaban la tierra, y aunque siempre me inculcaron el amor por el campo, yo soñaba con algo diferente. Quería servir a mi país, ver algo más allá de los horizontes polvorientos de mi infancia. El entrenamiento fue duro, pero lo soporté. Aprendí a sobrevivir en condiciones extremas, a manejar armas, a confiar en mis compañeros y a desconfiar del silencio. Esa última lección, por desgracia, me salvaría más de una vez, pero también me dejó cicatrices que no se ven. Cuando me asignaron a Chiapas, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Había escuchado historias de la selva, su belleza, su brutalidad y los secretos que parecía guardar en cada sombra. La misión era sencilla, o al menos eso nos dijeron: patrullajes nocturnos, asegurarnos de que los caminos estuvieran libres de amenazas y mantener la paz en comunidades remotas. Era una rutina que se repetía una y otra vez. Montábamos campamento, nos turnábamos para vigilar, y al amanecer seguíamos nuestro camino. Pero aquella noche, algo cambió. El lugar era una zona remota cerca de la frontera con Guatemala. El calor del día había sido insoportable, y al caer la noche la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. Montamos las tiendas en un claro, rodeados por árboles altos que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. Éramos 8 hombres en total. Yo estaba a cargo de supervisar el campamento, y me aseguré de que cada quien cumpliera con sus tareas antes de descansar. El compañero que desapareció era de los más jóvenes del grupo, apenas tenía 20 años, pero era un buen soldado, obediente, fuerte y siempre dispuesto a echar una mano. Habíamos compartido muchas historias mientras vigilábamos juntos, y aunque no éramos amigos íntimos, sentía un gran respeto por él. Lo que más recuerdo de esa noche fue su sonrisa al entrar a su tienda. «Hasta mañana, viejo», me dijo. Nunca volví a escuchar su voz. Pasaron horas antes de que nos diéramos cuenta de que algo estaba mal. Era mi turno de vigilar junto a otro compañero cuando noté que algo se sentía raro. No era ruido, sino su ausencia. En la selva siempre hay algo que escuchar: insectos, aves, incluso ramas quebrándose bajo el peso de algún animal. Pero esa noche todo estaba extrañamente callado. Fue entonces cuando uno de los hombres salió de su tienda encendiendo su linterna. «¿Han visto a este muchacho? No está en su tienda». Nos miramos entre nosotros, confundidos. Su tienda estaba completamente cerrada, el zipper abajo, como lo había dejado antes de dormir.
Me acerqué para revisarla, y al abrirla, un escalofrío me recorrió la espalda. Adentro estaban todas sus cosas, botas, mochila, incluso su rifle. No había señales de lucha, ni sangre, ni nada fuera de lugar. Simplemente no estaba. A partir de ese momento todo se desmoronó. Primero intentamos buscarlo cerca del campamento, gritando su nombre, alumbrando con las linternas entre los árboles. Nada. El terreno alrededor estaba húmedo, pero no encontramos huellas que indicaran hacia dónde había ido. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos pensaron que tal vez había decidido desertar, pero eso no tenía sentido. ¿Por qué dejaría su arma y sus botas? Uno de los hombres, un veterano con más de 20 años de experiencia, nos hizo callar de golpe. Algo anda mal, esto no es normal. Su tono era severo, pero sus ojos reflejaban miedo. Nos ordenó que regresáramos al campamento y nos mantuviéramos juntos. Según él, no tenía sentido seguir buscando en la oscuridad. Yo protesté, pero él insistió. Si seguimos adentrándonos, podríamos perder a alguien más. La noche se volvió interminable. Nadie podía dormir, y la tensión se sentía en el aire. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuchamos algo. Era un sonido tenue, como si alguien caminara entre las hojas secas. Apagamos las linternas y nos quedamos en completo silencio, esperando. ¿Quién anda ahí?, grité tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. De repente algo pasó corriendo entre los árboles, demasiado rápido para que lo pudiéramos ver con claridad. Era alto, mucho más grande que un hombre, pero su silueta era casi inhumana. El miedo nos paralizó, y aunque estábamos armados, ninguno de nosotros disparó. No queríamos dar con algo que no entendíamos. Al amanecer seguimos buscando. La luz del día nos dio algo de valor, pero también reveló algo aún más perturbador. A unos 20 metros del campamento, encontramos una mancha de sangre en el suelo. No era mucha, pero bastaba para saber que algo malo había ocurrido. Alrededor de la mancha, los árboles tenían marcas profundas, como si alguien los hubiera rasguñado con uñas gigantes. Regresamos al campamento y comunicamos lo sucedido a nuestros superiores. Nos ordenaron quedarnos en la zona hasta que llegara un equipo de refuerzo. Durante los días que siguieron, no pasó nada extraño, pero la sensación de que éramos observados nunca se fue. Nunca encontramos al compañero desaparecido, y las autoridades cerraron el caso como una deserción. Pero nosotros sabíamos la verdad. Algo o alguien lo había tomado. Con los años, intenté buscar respuestas. Hablé con lugareños, leí sobre leyendas y mitos de la región, pero nada me dio una explicación concreta. Algunos decían que podría haber sido un jaguar, aunque yo nunca he visto un jaguar que cierre una tienda por dentro. Otros hablaban de espíritus de la selva, guardianes que castigan a quienes invaden sus dominios. No sé qué fue, pero sé que no era algo normal. Cada vez que recuerdo aquella noche pienso en su sonrisa al despedirse. No sé si alguna vez lo volvamos a ver, pero hay algo que siempre llevaré conmigo. La certeza de que hay cosas en este mundo que no estamos destinados a entender. La selva guarda sus secretos, y a veces esos secretos nos guardan a nosotros. Fui parte del ejército mexicano por más de una década, y si algo aprendí en esos años fue que el peligro no siempre viene en forma de balas o explosiones. Hay cosas que no se ven, cosas que no deberían existir, pero que están ahí, esperando a que cruces su camino. Era pleno verano. El calor del día en la sierra quemaba los pulmones, y las noches eran tan frías que calaban hasta los huesos. Habíamos recibido la orden de desplazarnos a una comunidad apartada para realizar un operativo de vigilancia. La zona era conocida por el tráfico de combustible y, según los informes, había presencia de grupos armados. Pero al llegar, todo parecía desierto, casi olvidado. Ni un alma en las calles, ni una sola señal de actividad reciente. El viaje al pueblo fue agotador. Cruzamos caminos polvorientos que parecían no tener fin, rodeados de matorrales secos y cactus espinosos. Éramos 6 en la patrulla. Íbamos en un vehículo militar que a duras penas soportaba las condiciones del terreno. El motor sonaba como si en cualquier momento fuera a apagarse, y aunque bromeábamos sobre eso para distraernos, todos sabíamos que estar varados en ese lugar no sería una opción. Al llegar al pueblo, lo primero que notamos fue el silencio. Las casas eran humildes, de adobe, con techos de lámina oxidados y ventanas pequeñas que parecían esconder secretos. Nadie salió a recibirnos.
Solo los perros callejeros nos observaban desde la distancia, moviéndose con cautela entre las sombras. El teniente, que era un hombre recio y de pocas palabras, nos ordenó establecer un campamento en la pequeña plaza del pueblo. Un par de soldados se encargaron de recorrer los alrededores, mientras los demás armábamos las tiendas y preparábamos algo de comida. Yo fui uno de los que se quedó. Desde el primer momento sentí algo extraño en el ambiente. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar, algo que me oprimía el pecho. Cayó la noche, y con ella, el frío. Estábamos reunidos alrededor de una pequeña fogata cuando un hombre mayor se acercó a nosotros. Apareció de la nada, como si hubiera salido de las sombras. Llevaba un sombrero viejo, ropa desgastada y una mirada que parecía ver más allá de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. «Buenas noches, muchachos», dijo con una voz grave pero amable. «Parece que andan perdidos». El teniente, siempre desconfiado, le respondió con cautela. «Solo estamos de paso, señor. ¿Quién es usted?» «Me llaman Don Abel», respondió el hombre sacándose el sombrero. «Vivo cerca de aquí. Vi su fogata y pensé en venir a ofrecerles ayuda. Este lugar puede ser complicado para los forasteros». Aquella última frase nos dejó en silencio por un momento. Finalmente, uno de mis compañeros, el más bromista del grupo, rompió la tensión. «¿Complicado? ¿Por qué, Don Abel? ¿Hay fantasmas por aquí?» El viejo sonrió pero no respondió directamente. En cambio, señaló hacia el horizonte, donde el desierto se extendía como un mar interminable bajo la luz de la luna. «Vi que buscaron agua por la tarde, pero aquí los pozos están secos desde hace años. Si quieren, puedo llevarlos a un manantial que está más allá de ese cerro. El agua es limpia y podrán llenar sus cantimploras». El teniente dudó, pero el calor y el agotamiento terminaron por convencerlo. 3 de nosotros fuimos designados para acompañar al hombre. Yo era uno de ellos. Caminamos durante más de 1 hora. Don Abel avanzaba con una seguridad impresionante, como si conociera cada piedra del camino, mientras nosotros luchábamos por seguirle el paso. El paisaje era desolador, solo tierra seca, cactus y un cielo lleno de estrellas que parecían vigilarnos. «¿Cómo vive la gente aquí, Don Abel?», le pregunté para romper el silencio. «Con lo que se puede, hijo», respondió sin voltear. «Aquí no hay mucho, pero lo poco que tenemos lo cuidamos como si fuera oro». Llegamos al manantial cuando la luna estaba en lo alto. Era un pequeño ojo de agua rodeado de rocas y matorrales. Don Abel nos indicó dónde llenar nuestras cantimploras y se sentó a un lado, observándonos en silencio. El agua era fresca, cristalina, y al beberla sentí como si me devolviera la vida. Antes de partir quise agradecerle. «Gracias, Don Abel. Esto nos va a ayudar mucho». El viejo me miró con una seriedad que no esperaba. «Cuídense, muchachos, y si escuchan algo extraño esta noche, no salgan de donde estén». No dijo más. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Cuando volvimos al campamento, el teniente nos recibió con impaciencia. Le contamos lo del manantial y lo que nos había dicho el viejo, pero él parecía más interesado en asegurarse de que todos estuviéramos preparados para cualquier eventualidad. Algo en su mirada me decía que tampoco confiaba del todo en aquel hombre. Esa noche, mientras montaba guardia, no podía dejar de pensar en Don Abel y en su advertencia. El silencio del desierto era tan profundo que cualquier pequeño sonido parecía amplificarse. Escuché lo que parecían pasos en la distancia, pero cada vez que enfocaba mi linterna, no veía nada. Mi compañero de guardia, que estaba tan inquieto como yo, intentó bromear para aliviar la tensión. «A lo mejor es Don Abel, que viene a ver si dejamos algo en el manantial». Reí por compromiso, pero no dije nada. A la mañana siguiente, decidimos ir al pueblo a buscar a Don Abel para agradecerle, y tal vez ofrecerle algo de comida como pago por su ayuda. Preguntamos por él a los pocos habitantes que encontramos, pero todos nos dieron la misma respuesta. No conocían a ningún Don Abel. Insistimos, describimos al hombre. Hablamos del manantial, pero nadie supo decirnos nada. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre de rostro curtido por el sol, nos miró con seriedad cuando le hablamos de nuestra experiencia. «Si vieron a alguien en el desierto, no era un hombre», dijo. «Hace años, un campesino desapareció en esos cerros mientras buscaba agua. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu ayuda a los que se pierden, pero nunca se queda mucho tiempo». El teniente, visiblemente molesto,
Nos ordenó regresar al campamento. Ninguno de nosotros dijo una palabra, pero podía ver en los rostros de mis compañeros que todos estábamos pensando lo mismo. ¿Era posible que el hombre que nos ayudó no fuera realmente un hombre? Esa noche, el silencio del desierto se rompió por un sonido extraño, como un lamento lejano que venía desde el horizonte. Algunos quisieron investigar, pero el teniente nos detuvo. «No vamos a movernos hasta que amanezca», ordenó con firmeza. Yo me quedé despierto, mirando fijamente hacia donde había visto desaparecer a Don Abel la noche anterior. Por un instante, juraría que vi una figura en la distancia, inmóvil, observándonos. Pero cuando parpadeé ya no estaba. A la mañana siguiente, abandonamos el lugar. El camino de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que encontramos en aquel desierto. Pero algo en mí me dice que Don Abel no era de este mundo. Y cada vez que cruzo un paraje desolado, me pregunto si volveré a verlo. Me llamo... Bueno, mi nombre no importa. Lo que sí importa es que, antes de todo esto, mi vida era sencilla, directa. Me uní al ejército mexicano buscando orden, disciplina, y si tengo que ser honesto, una salida a los problemas que me perseguían en casa. No tenía mucho, pero llevaba con orgullo el uniforme y, durante años, cumplí con mi deber en operaciones de todo tipo, desde misiones humanitarias hasta enfrentar al crimen organizado. Aquella misión, sin embargo, fue diferente. Todo comenzó cuando nos enviaron a la región selvática cerca del río Lacanjá, en la selva de Chiapas. La orden era clara: patrullar la zona, apoyar a las comunidades y, lo más importante, buscar cualquier rastro de un escuadrón que había desaparecido hacía casi medio año. Ese grupo se desvaneció como si la tierra se los hubiera tragado. No se encontraron señales de enfrentamiento, no hubo rastros de combate ni un solo cuerpo. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Nuestro escuadrón estaba formado por 6 elementos, cada uno con experiencia suficiente para saber que las selvas no perdonan errores. Cuando nos adentramos en ese infierno verde, no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar o de lo que nos encontraría a nosotros. Todo comenzó con normalidad. Recuerdo que estaba en la parte trasera del camión militar, ajustándome el fusil, mientras bromeábamos sobre la comida que nos esperaba en el campamento. «Espero que esta vez no sea arroz otra vez», dijo uno de los compañeros. Nos reímos, pero la verdad es que el humor era nuestra forma de aliviar la tensión. Todos sabíamos que esa selva no era solo hostil por el terreno. Había rumores de todo tipo. Campesinos hablaban de luces en el cielo, desapariciones misteriosas y otras cosas que preferíamos no discutir. Puras historias de miedo para turistas, decía el teniente con una sonrisa nerviosa. Cuando llegamos al punto de inserción, la humedad y el calor eran como un golpe en el rostro. Bajamos del camión y nos adentramos en la selva en una formación bien ensayada. El crujir de las ramas bajo nuestras botas y el zumbido constante de los insectos eran la única compañía. Todo estaba normal, demasiado normal. Pasaron 2 días sin incidentes. Revisamos los puntos marcados en el mapa, tomamos contacto con algunos lugareños, pero no había ni un solo rastro del escuadrón desaparecido. La noche del tercer día fue cuando todo empezó a salirse de control. Habíamos montado un pequeño campamento en una llanura rodeada de árboles altos. El teniente decidió que 2 de nosotros haríamos guardia mientras el resto descansaba. Me tocó el turno junto a un compañero que llamábamos el Güero. Era un tipo grandote, fuerte y siempre tenía una historia para contar, pero esa noche estaba inusualmente callado. A eso de la medianoche escuchamos algo. No era un animal, eso lo supimos de inmediato. Eran pasos. Al principio pensé que se trataba de un grupo de cazadores o campesinos, pero algo en la cadencia era extraño, como si no estuvieran seguros de dónde pisar. Apuntamos nuestras armas hacia el ruido mientras el resto del equipo se despertaba. De repente, entre las sombras, vimos aparecer figuras humanas. Eran 5 hombres, todos vestidos con uniformes militares. Al principio pensé que eran refuerzos, pero cuando se acercaron más, la sangre se me heló. Los rostros de esos hombres estaban desfigurados, no por heridas, sino por algo que no podía describir. Sus ojos parecían apagados, como si no estuvieran realmente vivos. Uno de ellos se adelantó y dijo con una voz ronca: «Ayuda, estamos perdidos». El teniente les ordenó que se identificaran.
Uno de ellos respondió con un tono monótono. Somos del Escuadrón Alfa. Nos enviaron aquí hace meses. Esa fue la primera señal de alarma. Alfa era el escuadrón que estábamos buscando, pero no tenía sentido. Esos hombres estaban demasiado delgados, sucios, pero no mostraban signos de haber estado sobreviviendo tanto tiempo en la selva. No tenían heridas visibles, ni siquiera rasguños. ¿Cómo lograron sobrevivir todo este tiempo?, preguntó uno de nosotros. Uno de ellos simplemente respondió: nos alimentamos. No explicó más, y ninguno de ellos parecía dispuesto a dar detalles. Por órdenes del teniente, les ofrecimos agua y algo de comida, pero apenas tocaron los suministros. Sus movimientos eran lentos, como si no estuvieran acostumbrados a moverse. Había algo profundamente inquietante en su presencia, pero nadie lo dijo en voz alta. Los dejamos dormir cerca del campamento, pero no les quitamos los ojos de encima. Durante la noche, escuché ruidos extraños, susurros y el crujir de ramas. Me levanté y vi que uno de ellos estaba parado en el límite del campamento, mirando hacia la oscuridad. Le pregunté qué hacía y respondió sin voltear: nos están llamando. ¿Quién es?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Simplemente regresó a donde estaban los demás y se sentó. El resto de la noche fue un infierno de paranoia y tensión. A la mañana siguiente, uno de nuestros compañeros había desaparecido. Lo buscamos durante horas. No había señales de lucha, ni huellas, nada. Parecía que se lo hubiera tragado la selva. Los hombres del Escuadrón Alfa no mostraron sorpresa ni preocupación. Cuando el teniente les exigió respuestas, uno de ellos dijo algo que nunca olvidaré: ya no es de este lado. ¿De qué lado hablas?, gritó el teniente, pero no respondieron. Simplemente se quedaron ahí, mirándonos con esos ojos muertos. Decidimos avanzar y salir de la selva lo más rápido posible. Algo no estaba bien y todos lo sabíamos. A medida que pasaban las horas, las cosas se ponían peor. Uno de los hombres del Escuadrón Alfa comenzó a murmurar cosas sin sentido, palabras en un idioma que no reconocíamos. Otro empezó a reírse de forma incontrolable, hasta que el teniente lo golpeó para calmarlo. La tensión era insoportable. Esa noche fue la peor de mi vida. Estábamos sentados alrededor de una fogata cuando uno de los hombres de Alfa finalmente habló. No debieron buscarnos, dijo con una sonrisa torcida. Ellos no nos dejan ir, y ahora tampoco los dejarán a ustedes. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo se movió en la oscuridad. Era rápido, demasiado rápido para ser humano. El caos estalló. Los gritos, los disparos y el ruido de algo arrastrándose por la selva se mezclaron en una cacofonía que todavía me persigue en sueños. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo. Algunos simplemente desaparecieron. Otros murieron de formas que prefiero no describir. Los hombres de Alfa se quedaron quietos, observando, como si fueran parte del espectáculo. No sé cómo logré salir de esa selva. Lo último que recuerdo es correr, tropezar y despertar a orillas del río, cubierto de sangre que no era mía. Un grupo de lugareños me encontró y me llevó a un puesto militar. Cuando conté lo que pasó, nadie me creyó. Dijeron que era el calor, el estrés, la paranoia. Pero yo sé lo que vi. El Escuadrón Alfa no estaba vivo. Eran algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, siento que me observan desde las sombras, esperando el momento para llevarme de vuelta a esa selva maldita. Los perdidos nunca se fueron, solo están esperando.